La administración social. La tradición académica de la ciencia de la administración pública arraigó hondamente en Europa, destacando la orientación general que tendrá desde entonces y hasta nuestros días como un campo de cultivo implantado en el Estado, así como en la sociedad. Constituye un ámbito del saber compartido por las ciencias sociales y ciencias políticas, cuyo objeto de atención abandonó los viejos moldes cameralistas y se extendió hacia una visión más amplia de un Estado preñado de la nueva publicidad engendrada por la emergente sociedad civil de entonces. Se trata de la ciencia de la administración pública cuyo objeto de conocimiento es el Estado desde la perspectiva de una vigorosa actividad social que ha fungido como el crisol donde es fraguado el bienestar público. Consiste sencillamente en la administración social. La ciencia de la administración pública nacida en Francia fue adquiriendo un desarrollo que se expandió gradualmente por toda Europa. Su antiguo estatuto uninacional muy pronto adquirió una razón científica más poderosa, desarrollándose como una ciencia internacional. España la recibió desde las fuentes intelectuales francesas, pero su desenvolvimiento fue condicionado por los acontecimientos históricos propios del país. La conjunción del tiempo histórico español durante la primera mitad del siglo XIX y la adopción de la ciencia de la administración desde sus orígenes franceses pueden sintetizarse en la labor de una gran personalidad, Javier de Burgos. Francisco Javier de Burgos y Olmo, 1778 a 1848, estudió en el Colegio de San Cecilio en la ciudad de Granada con la intención de ordenarse como sacerdote, pero carente de vocación marchó hacia Madrid en 1798 para emprender otros estudios. Allí conoció a Gaspar de Jovellanos, su primer maestro en las disciplinas administrativas. Cuando contaba con 21 años de edad, regresó a su ciudad natal para ejercer el cargo de corregidor, pero aprovechó sus horas libres para estudiar letras y economía, esta última considerada entonces una novedad en España. Entre 1808 y 1811, Burgos ejerció el cargo de subprefecto de Almería y presidente de la Junta General de Subsistencias de la provincia de Granada. En 1812 marchó a París, donde continuó sus estudios de letras y comenzó los de administración pública. Fue en esta época cuando entró en contacto con la obra de Bonin, quien dejó honda huella en su formación intelectual. Volvió a España en 1817 para radicar en Madrid y ejercitar la profesión del periodismo. En 1826 regresó a París y allí escribió su célebre exposición a Fernando VII, trabajo en el cual examina los males que aquejan a su patria y sugiere los medios para su erradicación. Fue entonces cuando Burgos hizo profesión de fe en la eficacia de la administración para promover la prosperidad de España. Muchos fueron los elogios que mereció esta memoria, incluso del rey, quien mandó llamar a Burgos para que abundara en las ideas presentadas en la exposición. Ya estando en España, cuando corría en año de 1827, insistió sobre sus propuestas y tuvo una buena acogida entre algunos altos funcionarios, pues ellas inspiraron el proyecto de crear una institución de la administración pública encargada de fomentar la prosperidad del reino. Esto cuajó en 1832 a través del establecimiento del Ministerio de Fomento. El nuevo ministerio se fundó en una época difícil, por lo que Burgos dudó en encabezarlo. Sin embargo, en octubre de 1833 aceptó y ocupó entonces su titularidad. Javier de Burgos era militante del conservadurismo. Esto no hay que olvidarlo porque sus proyectos administrativos siempre estuvieron encaminados a restaurar las bases del Estado absolutista. Pero no fue un hombre ligado a los movimientos contrarrevolucionarios, por más que se le encuentre del lado de los monarquistas. Burgos estaba convencido de las bondades del absolutismo, pero tal y como había sido ideado durante el siglo
XVIII, es decir, un despotismo ilustrado benevolente. Mesa Segura cree que Burgos abogaba por el progreso sin roces y aunque no desconocía las virtudes del régimen representativo, no dejaba de rechazarlo parcialmente. Sin embargo, participó directamente en la redacción del Estatuto Real de abril de 1834, un intento monárquico para ensayar tibiamente el régimen representativo, y como ministro de Fomento autorizó las obras teatrales por toda España e incluso contra la opinión del arzobispo de Sevilla. Burgos autorizó la exportación de ganado, liberalizó el comercio de víveres, aprobó el establecimiento de academias de nobles artes para la expedición de títulos de agrimensores y estimuló el comercio de cereales. Entre sus méritos se encuentra la reglamentación del uso de baños y el consumo de aguas minerales, el fomento de la crianza de ganado caballar y la derogación de todas las disposiciones jurídicas que consideraban degradante el ejercicio de profesiones mecánicas. Durante su gestión se posibilitó el ingreso a los cargos municipales para todos aquellos que probaran la capacidad suficiente e hizo algo inimaginable, no solo en España, sino especialmente en Sevilla: cerrar la escuela de tauromaquia y destinar sus fondos para el fomento de la educación primaria y la ayuda de la beneficencia. Tocó a Javier de Burgos participar en el sepelio de los viejos órganos colegiados, los consejos de Castilla, de Indias, de Guerra y de Hacienda, aunque participó en la creación de uno nuevo, o por lo menos renovado, el Consejo Real. Cuando Burgos dejó el Ministerio de Fomento, marchó nuevamente a París. Retornó a España en 1840, radicando en Granada, donde se incorporó a las labores académicas del Liceo de Granada, entidad dedicada a la divulgación de las artes, la literatura y las ciencias en general. Se trataba de una asociación civil de naturaleza cultural que contaba con un órgano informativo denominado la Alhambra. Eran miembros del Liceo, entre otras personalidades, Manuel Ortiz de Zúñiga y Joaquín María Márquez, dos futuros cultivadores de la ciencia de la administración, bajo el influjo de Burgos. Uno de sus programas de trabajo consistía en la organización de conferencias, por lo que Burgos fue invitado a impartir las charlas relativas a la ciencia de la administración pública. Sus ponencias, que se han hecho célebres, son conocidas con el título de Ideas de Administración y fueron publicadas en la Alhambra. La vida política llamó nuevamente a Javier de Burgos, quien regresó a Madrid en 1843, y luego de unas elecciones exitosas ocupó el cargo de diputado. En 1845 fue nominado como senador vitalicio y poco después como miembro del Consejo Real, donde pasó a asumir la presidencia de la Selección de Hacienda. Tales fueron sus últimas responsabilidades al servicio del Estado español y la administración pública, a la cual ayudó a remodelar con sus obras e ideas. En Granada, mientras disfrutaba de un retiro temporal de la vida política, en el invierno de 1840 preparó su propia doctrina sobre las experiencias de los años anteriores, además de que dio un paso adelante en las enseñanzas de Bonín al impartir sus lecciones en el liceo. Las cátedras granadinas comenzaron probablemente a finales de diciembre de ese año, se continuaron hasta principios del siguiente y se publicaron entre enero y abril de 1841. No se puede decir que las charlas de Burgos sean un curso académico formal, aunque el plan de las mismas, muy bien sistematizado, podrían envidiarlo los programas universitarios contemporáneos. Se define la administración pública en ese momento con absoluto apego a los cánones establecidos por Bonín. Ella es la más variada, la más vasta, la más útil de las ciencias morales porque preside el movimiento de la máquina social y precipita o modera su acción, toda vez que arregla o modifica su mecanismo y protege y conserva o mejora todos los intereses públicos. Burgos acuñó el concepto de omnipresencia de la administración pública, idea que inspiró uno de los pasajes más lúcidos del pensamiento administrativo, si bien es uno de los
párrafos redactados de manera más sinuosa. Objeto de su solicitud es el hombre antes de nacer y lo es después que ha dejado de existir. En las escuelas de arte obstétrico prepara en efecto la administración los socorros a las parturientas y allana así la senda de la vida a los que la naturaleza condena a recorrerla. Contra el virus maligno que debe luego infeccionar su sangre, tiene la administración preparado un poderoso contraveneno en otro virus benéfico, que por la inoculación infiltra en sus venas. Preservado por ella el niño de la lepra, que durante siglos diezmó la infancia, la administración le lleva por la mano a las escuelas que tiene establecidas, infiltra asimismo en su mente los gérmenes del saber y le preserva de la lepra de la ignorancia, tan mortífera para el espíritu como lo es para el cuerpo el vicio de la sangre. Adulto, en breve, el infante, la administración, cuida de que los ejercicios gimnásticos desarrollen sus miembros y de que nuevos y más elevados conocimientos fortifiquen su inteligencia. Domiciliado en un pueblo, la administración vela sobre su seguridad y reposo y cuida además de que aguas copiosas y saludables aplaquen su sed, alimentos abundantes y sanos satisfagan su hambre, árboles frondosos le proporcionen sombras y frescor en el verano, y calles espaciosas, ventilación y comodidad en todas las estaciones. Ella abre cauces estrechos para llevar la fecundidad y la vida a las campiñas áridas, y los abre anchos para que los surquen barcos cargados de los productos del suelo y de la industria. Ella borda las márgenes de estos cauces, cubiertas ya de pingues, esquilmos, de vastas y sólidas rutas, sobre las cuales se alzan a su voz protectora cómodos y elegantes albergues donde el viajero halle no solo abrigo y seguridad, sino sosiego y aún regalo. De sus venidas aleja al mendigo y al ocioso, que no siendo observados ni protegidos, harían a la vagancia y de la miseria escalones para el crimen. La administración proporciona ocupación a los hombres robustos en los trabajos públicos, proporcionará en los hospicios a los desválidos y a los delincuentes en los establecimientos de corrección. Socórrelos en sus dolencias, ora abriéndolos las puertas de los hospitales, ora derramando sobre el hogar doméstico los dones de la compasión privada y los consuelos de la caridad pública. A los desgraciados que fruto de la flaqueza o el crimen son abandonados al nacer por sus padres, tiene la administración abiertos desde luego asilos para alimentarlos y más tarde escuelas y talleres donde adquiriendo medios de vivir a sus propias expensas puedan retribuir a la sociedad los beneficios de su santa tutela. Ni aun al morir el hombre abdica la suya a la administración. Ella preside a los funerales, dicta las precauciones con que deben hacerse, aísle el asilo de los muertos y señalando a los vivos la mansión que les aguarda. Les ofrece en cada tumba un recuerdo de su miseria y una lección de moralidad. Fue un pensador que pudo sintetizar la inmensidad cualitativa de un nuevo fenómeno público por antonomasia y advertir que siendo inmensa la administración, ella se podía definir como la ciencia de lo útil y lo dañoso, dando a entender con esta designación intencionalmente vaga, pero cierta, la ilimitada esfera de sus atribuciones. Es a tal grado amplia la acción de la administración pública que de no haber establecido la división del conocimiento de las ciencias en su inconmensurable espacio se confundirían todos los intereses sociales. Toca a la administración pública hacer confluir en un punto común a estos intereses, fundir en uno a los que son afines, impedir el roce cuando no lo sean. Tal es la misión de ese poder que desde sus días se designaba con el nombre de administración pública. El aporte más generoso al estudio de la administración pública, teniendo como foco al bienestar social, se debe al pensamiento administrativo italiano.
Allí se creó y desarrolló un ámbito de cultivo muy vigoroso de la ciencia de la administración pública alrededor del concepto del Estado, bajo el influjo de una sociedad nutrida por la civilidad. El arranque del estudio de la ciencia de la administración pública en Italia fue uno de los más tardíos en Europa y tuvo una gran influencia alemana, especialmente debido a Lorenz von Stein, antes de que se publicara en Italia su libro La ciencia de la administración pública. Cuando corría el año de 1897, el pensador administrativo alemán ya era muy consultado por los estudiosos locales. Esta publicación vino a confirmar su influencia. Dicha obra fue magníficamente prolongada por Attilio Brunealti, a quien debemos una síntesis magistral del pensamiento administrativo italiano de entonces, así como la reproducción de largos pasajes de los autores prominentes. La ciencia de la administración pública italiana comenzó a cultivarse hacia finales del siglo XIX, aunque los trabajos de derecho administrativo de Juan Domingo Romagnosi, Principios fundamentales del derecho administrativo, se remontan a 1814. En efecto, aquella disciplina fue auspiciada por los conceptos de la escuela administrativa alemana, si bien es cierto que desde principios del siglo XIX también estuvo fuertemente influenciada por el derecho administrativo francés. Ningún país mostró mayor interés que Italia en pro de una definición estricta de la administración pública durante el siglo XIX, como consecuencia del esfuerzo por diferenciarla del derecho administrativo. La gran cantidad de obras, artículos, ponencias y disertaciones entonces producidas tuvieron principalmente ese propósito. Esto explica por qué existió casi una obsesión por distinguir y afianzar a la ciencia de la administración pública frente al derecho administrativo, que era entonces la disciplina preponderante. Ambas disciplinas fueron igualmente influidas por el derecho administrativo francés primero y por la ciencia de la administración pública alemana después. La influencia de ambas tradiciones producirá un choque que caracteriza desde entonces a la ciencia de la administración italiana, incluso hasta nuestros días. Es Italia donde la lucha por la autonomía de la ciencia de la administración pública ante el derecho administrativo consistió en la línea de combate académico más enconada. Administrativo en el Reino de las Dos Sicilias, publicado en 1840, en él explicó que el Estado, cuyo propósito es la conservación del derecho, tiene un doble movimiento a través del cual se activan las fuerzas sociales del centro hacia la periferia y de la periferia hacia el centro. Las fuerzas sociales se mueven originalmente de la periferia al centro porque el Estado es el órgano del derecho y el medio del consorcio civil. Luego el Estado las mueve en sentido contrario hacia la periferia, donde están los individuos que son su fuente original. Dentro de este doble movimiento, la administración pública consiste en el ejercicio del poder ejecutivo y judicial. Es, de hecho y de derecho, un conjunto de actos gubernamentales y de funciones que se desarrollan de acuerdo con la Constitución política. Mana hizo una triple tipología de la administración: administración del Estado, la administración civil y la administración contenciosa. La administración del Estado es el movimiento concentrador, la administración civil es el movimiento de difusión y la administración contenciosa es la provisión de la tutela de la acción realizada, que resuelve las controversias entre los ciudadanos y el Estado motivadas por las acciones gubernativas, así como de los ciudadanos entre sí debido a la aplicación del derecho privado. La administración del Estado es indivisible porque se caracteriza por el monto de las fuerzas sociales que concentra, en tanto que la administración civil tiene tantas ramas cuantos son los objetos de la sociedad. La administración contenciosa se distingue en función de los objetos a los que se aplica. Esta administración debe regresar en su movimiento hacia sí misma para facilitar el funcionamiento de las administraciones estatal y civil y prevenir las perturbaciones y los peligros. La administración del Estado es un instrumento de la administración civil porque el Estado es un medio para la sociedad con arreglo a los fines que ésta persigue. La primera establece los modos de conservación del derecho,
La segunda los acomoda a los diferentes fines de la sociedad. La administración del Estado reúne las fuerzas morales, intelectuales, físicas y económicas y debe cuidar de su desenvolvimiento. La administración civil tiene la doble finalidad de remover los obstáculos que se alzan contra el derecho y conformarse plenamente a la noción del Estado para suplir las deficiencias de los individuos, cuidar de las personas, asegurar la propiedad, estimular la sociabilidad y desarrollar a los hombres, pero sin confundirse con elementos de la vida social, tales como el arte, la religión y la industria. Toca a la administración civil el cuidado de lo común, el sistema de prohibiciones, la vida física y moral de la sociedad y la vida intelectual. Aunque no le corresponden los elementos de la vida social, es su responsabilidad el cuidado de las obras públicas, víveres, salud, comercio, industria, ciencias, bellas artes, letras y la educación. Es la acción supletoria del Estado que nace en razón directa del grado de desarrollo de civilización. En la época en que Burgos estaba activo en España, José Posada de Herrera se inició en el estudio y la enseñanza de la administración pública, también bajo la guía del ideario de Carlos Juan Bonín. Fue uno de los más importantes pensadores administrativos de siempre. Fue también uno de los primeros catedráticos de ciencia de la administración pública en el mundo, gracias a las lecciones que impartió en la Escuela de Administración de Madrid. Sus lecciones de administración impartidas durante 1843 y reunidas como versiones taquigráficas de sus alumnos fueron públicas para beneficio de entonces y de ahora. Esos alumnos fueron Antonio de Bascó, Juan Pérez Calvo y Francisco de Paula Madrazo. Este último autor también de una obra sobre administración pública basada en el trabajo de su profesor. La cátedra de administración pública implicó un gran progreso para la instrucción pública, sobre todo porque entonces la enseñanza comprendía el derecho, la medicina y las ciencias eclesiásticas, militares, naturales y exactas, y como lo señaló con énfasis Posada de Herrera, solo estaba olvidada la ciencia del gobierno y de la administración pública, como si regir a un pueblo fuera un arte fácil y sencillo que no necesitaba estudio. Insiste en que esto era explicable antaño cuando el gobierno era el patrimonio de una familia, mas no en la época del autor, en la cual la democracia había empleado los derechos ciudadanos. Incluso en tanto, para los cargos de juez, promotor fiscal y abogado se exigían años de estudio y una gran cantidad de cátedras y exámenes, ninguna prueba de capacidad se cree necesaria al que ha de desempeñar la carrera administrativa. Y sin más méritos que el favor, entran a gobernar algunos de nuestros empleados, haciendo ensayos costosos en el cuerpo de la nación. En los quehaceres judiciales el trabajo es complejo, reclama la participación de personas inteligentes que demuestren sus argumentos, lo que no ocurre en la administración pública, donde las exigencias a los servidores públicos son mucho menores. Es más, en tanto los errores de un juez pueden corregirlos un superior, los de la administración son irreparables. En fin, Posada de Herrera se muestra muy sorprendido del gran cuidado puesto en los intereses de un individuo y el enorme descuido hacia los de la sociedad, de que se dé preferencia a las relaciones entre los individuos por encima de las relaciones entre el individuo y la nación. Evocando el planteamiento de Burgos sobre el carácter omnipresente de la administración pública, espeta cuán importantes y cuán variadas se han ofrecido a nuestros ojos todas las ramas de la administración pública. Desde que el hombre nace y hasta que muere, él vive bajo su vigilancia y su cuidado, y siguiéndole con la solicitud de una madre cariñosa, la administración pública lo acompaña de la cuna hasta el sepulcro. En suma, si el cielo le dio vida, la administración lo certifica.